Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de Parashá Mishpatim. Esta es la porción de las leyes, de las normas, que nos corresponde leer desde Éxodo capítulo 21 hasta el capítulo 24, 18. Y aunque nos narran muchas cosas en cuanto a los términos de leyes, podemos fragmentarlo en tres grandes grupos. El primero es el grupo del cuidado. Habla empezando del esclavo hebreo, de cuáles son las mecánicas para que pueda permanecer o no, de todo lo que es las leyes de los préstamos, las restituciones, la restitución de la tierra, el cuidado de la mujer, la viuda, digamos que todos esos comportamientos que se deben tener interrelacionales y que adicional podemos también verlo de cómo nos comportamos para con nosotros mismos en una forma espiritual. El segundo gran bloque es el de las fiestas. Va a hablar de el sábado, del año sabático, de las tres grandes fiestas dentro del calendario del año y también de esos descansos que hay de mes a mes para un objetivo primordial y es acercarnos a Dios y destruir la idolatría. Y el tercero es que pues Moisés después de dar todas estas advertencias, va a ascender al monte, no sin antes darles como ese ánimo, hablando de la conquista, de que el ángel del Señor va a ir con ellos, de decir cuáles son los territorios que van a tener, que es mucho más amplio aún que el momento más grande dentro de los reinados de David, Salomón. Digamos que la porción de la tierra que el Señor delimita en esta porción donde dice cuáles son sus límites, es un terreno en metros cuadrados mucho más amplio de lo que hoy conocemos como el Estado de Israel. Bueno, ¿y qué podemos aprender de todo esto? Lo primero es el nivel del cuidado. Es que así como la Torá no solamente se queda en un tema espiritual y en un tema práctico de nuestras vidas, también es un tema vivencial. Y en este momento histórico existía la esclavitud, existían las monarquías, existía un tema sociopolítico diferente y la Torá hace una norma de cuál va a ser el cuidado para los esclavos, de qué forma el amo debe responsabilizarse de los esclavos, de qué forma un esclavo que se siente bien en su trabajo cotidiano y no quiere salir a no tener nada, simplemente va a poder decidir continuar con su amo. Y todos estos eslabones que son muy prácticos para ese momento histórico, también debemos entenderlos que la Torá es eterna y que va a tener un aspecto también de forma espiritual. Empezando, el esclavo hebreo, si vemos en la gematría, es exactamente la palabra Mesías o la palabra Mashiach. ¿Y qué quiere decir esto? Que más adelante vamos a ver que el Mesías va a ser el siervo, ¿no? El siervo de Dios, el siervo sufriente, ¿sí? Todo el tema de la servidumbre o de la esclavitud también tiene que estar atado al Mesías, y muchas parábolas que dice el Mesías hablan con respecto a siervos encargados de otros. Por ejemplo, cuando dice, cuando venga el Señor y vea que dejó un siervo a cargo de los demás y este maltrató a sus compañeros, ¿qué puede pensar el amo o el dueño del terreno, de la finca o como lo quieras decir? Y también va a decir que a estos 12 también les va a decir, ya les digo amigos y no siervos, porque los siervos no conocen las decisiones de su amo, sino que hay otro nivel que es la amistad y les llama amigos. Entonces digamos que el ser esclavos, o lo que hablábamos en las porciones anteriores, de ser esclavos del pecado o ser esclavos de Dios, también nos da a nosotros entender que para nosotros mismos es cómo nos tratamos. Sabemos que el cuerpo, que es como la parte más baja o la parte material, ¿sí? Que está la parte emocional del alma y pues sus diferentes niveles, podemos decir que eso es el amo y que está el cuerpo. Y sabemos que siempre el amo tiene unos deberes con sus esclavos o sus siervos. Entonces, el tener ese cuidado con el cuerpo también se enlaza en cosas donde dice que uno debe cuidar el espíritu para que el espíritu no destruya el cuerpo. Y viceversa, no podemos descuidar el cuerpo pensando que solamente vamos a cuidar el espíritu, o como dice Pablo, solamente hacer ejercicio que no aprovecha, sino más bien ejercitarnos en el espíritu, y va a haber una interrelación. Porque no es solamente tener personas a cargo o tenernos a nosotros mismos a cargo, sino que se debe manifestar en un cuidado total de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu. Esa famosa frase de en cuerpo sano, mente sana, es justamente estas leyes que se ven acá reflejadas. Y que también hay un tema de la restitución, y es justamente por la ganancia de los méritos. Sabemos que la fe sin obras es muerta, que hay unas acciones que debemos ejercer para poder conquistar y tener, digamos que, los méritos para poder conseguir algo. Sabemos que muchas veces no es por mérito, sino por mera gracia y misericordia de Dios que llegamos a conseguir cosas. Pero aquí lo más importante es entender que el por qué necesitamos misericordia es porque hay unas leyes en el cuidado que muchas veces nosotros no hemos cumplido con nosotros mismos. No hemos tenido el cuidado de nosotros para con nosotros mismos, y nuevamente se enlaza con el amar al prójimo como a uno mismo. Si yo amo al prójimo como a mí mismo, quiere decir que yo mismo ya tenía un cuidado de mí y que así mismo también puedo cuidar a los demás.
Y una de las formas de saber si somos libres, saber si tenemos esta libertad, sea como vamos o sea como esclavos, claramente somos esclavos de la eternidad, si ya no somos esclavos del pecado, sino ahora somos ligados a Dios, y podemos recordar versos como en Cantares de y bésame con los besos de tu boca, hablando no de un beso físico claramente, sino de esa conexión que hay del espíritu, del alma, ¿no? de la boca que infló aliento de vida en nosotros, y que tenemos un test o una prueba que es precisamente las fiestas. Dice que en el Shabbat, en el año sabático, en el año 50, no solamente era un momento para el descanso de los siervos, para el descanso porque no trabajaba la persona que guardaba el Shabbat, ni tu siervo, ni tu sierva, ni los animales, era un descanso general. Pero en las leyes del descanso del año, en el sabático, aquí sí hay una gran diferencia entre ser un siervo hebreo y ser uno que no lo era. El siervo hebreo a los 7 años ya tenía su año sabático, trabajaba 6 años, posiblemente estaba pagando una deuda con trabajo, sí, había recibido algún préstamo, simplemente se empleaba por 6 años y en el 7.º año pues ya había pagado su deuda y salía libre. Entonces acá estamos hablando de que para el siervo tenemos un nivel de 7. ¿Sí? Otra vez asociado a los 7 cielos, a los méritos que hay dentro de la vida y la mecánica de la rotación que hay acá en la servidumbre, como lo que dice el Zohar. Pero digamos que el esclavo no es hebreo, es una persona de cualquier otra cultura, está dentro de las mecánicas celestes, es un mecanismo. Y dice acá que en el año 50, en el año Yovel, se liberaban las cárceles, se perdonaban las deudas, todo quedaba en un reset universal. Y todas las personas tenían en ese caso la posibilidad de ser libres en el año de Yovel. Aquí la diferencia es, estás con Dios, posiblemente los procesos de libertad van a ser mucho más rápidos, vas a tener una condición diferente, a tener un trabajo mucho más pesado de 49 años con cualquier otra técnica, y como lo dijo Mario Sabán en algún momento, no hay que idolatrar la técnica en la cual estamos haciendo que nuestra conciencia sea más elevada, pero sí es necesario conocer cuáles son las técnicas más efectivas. Y aquí lo que entendemos es que si eres un esclavo hebreo, vas a poder tener una libertad más rápida, vas a entender más a tu amo, y posiblemente aún en una versión mucho más rápida, una versión mucho más express, están los 12 discípulos de los que habla el Nuevo Testamento, donde en solo 3 años y medio, a la mitad del tiempo, el Señor le dijo, ya no les digo siervos, sino amigos. Quiere decir que entre mayor conectividad tengamos con Dios, mayor probabilidad o más rápido va a llegar ese momento de la libertad, en el cual claramente vamos a seguir sirviendo, pero en un estatus no de siervos, sino de amigos, en una conexión mucho mayor, y poder acelerar ese crecimiento espiritual que a veces tanto nos cuesta con una técnica y otra. Y ya siendo libres, ya celebrando fiestas, ya teniendo ese contexto de que tenemos toda la libertad para hacer cosas, está el entender que el Señor envía a su ángel para la conquista. Ahora, ¿la conquista fue de inmediato? ¿Ellos llegaron y conquistaron todo de una sola vez? No, acá advierte que no va a ser una conquista rápida para que las bestias del campo no se aumenten. ¿Y qué es más peligroso, las bestias del campo o las personas que estaban haciendo cosas malas ahí? Porque sabemos que también los actos de idolatría, masacres de niños y esos rituales de quemar niños y demás que hacían estos pueblos fenicios, pues eran un colmo y una transgresión a las leyes naturales, y por eso el Señor envía a este pueblo hebreo a conquistar esta tierra de Canaán. Pero más allá de eso, debemos entender de que todo no es de un día para el otro. Hay que conquistar, hay que ir avanzando. El Señor sabe en qué proporción nos conviene ir ganando libertades hasta llegar a la plenitud. Entonces no podemos desmayar, simplemente debemos seguir trabajando. No importa en este caso en qué cantidad de años vayas trabajando, tienes el Shabbat cada semana para poder descansar. Si ahorras durante 6 años, posiblemente puedas hacer lo que algunos en el mundo logran hacer, y es tener un año sabático. Y por qué no, poder tener personas a cargo a las cuales también puedas ayudarles a llegar a esos descansos, a una jubilación a los 50, a una pensión, todo dentro de las leyes naturales, del cuidado de la mujer, de la viuda, del huérfano, de cómo trato a mi vecino, de no hacerle daño al otro, de todas esas leyes civiles que también encierran el que somos libres. Una persona esclava de sus impulsos, de su egoísmo, de cualquier cosa, va a querer dañar la sociedad, va a querer atentar contra las personas que están a su alrededor, pero una persona libre siempre va a querer que los demás también lo sean. Una persona libre va a siempre impulsar a que los demás tengan ese camino de escape y que puedan ser libres. Así que entendamos que nosotros también somos amos de nosotros mismos, que también nosotros vamos a dar cuentas al amo que es dueño de todas las cosas, y que algún día también podamos decir como el centurión, entendemos la autoridad de Dios porque vivimos bajo autoridad,
y ejercemos esa autoridad. Así que seamos responsables de lo que nos corresponde, seamos responsables también de buscar nuestra libertad y seamos responsables de ayudar a la libertad de los demás cuando estemos en este proceso. Así que traigamos luz al mundo y seamos responsables para poder conquistar la tierra que el Señor nos prometió, porque Él ha enviado su ángel delante de nosotros. Shalom a todos.